Bienvenidas, estimadas pymes, una vez más al programa de Pyme Responsable y Sostenible del Instituto Nacional de Seguros. Es un gusto contar con su asistencia el día de hoy y poder brindarle esas herramientas que van a funcionar excelente para el desarrollo de su negocio. El día de hoy tendremos pues la charla de cuál es la responsabilidad de mi pyme en la gestión de los derechos humanos. Antes de comenzar, primero quiero brindarle unas pautas que llevaremos a cabo en lo que sería esta sesión. Les pongo a disposición el correo de pymeseguros@grupoins.com, en el cual usted puede realizar todas las consultas, ya sea de nuestros programas de capacitaciones o bien hasta podemos cotizar el seguro que usted necesita en estos momentos. Además, es muy importante que por medio del chat de esta sesión usted nos pueda brindar el correo electrónico y el nombre de su empresa para poder ubicarlos. Esto porque al finalizar vamos a enviarles todo el material que vamos a ver en esta sesión y así usted pueda revisarlo y tenerlo a mano y poder estarlo implementando con un mayor detenimiento. También indicarles que esta sesión quedará grabada. Es muy importante lo que sería este programa que estamos trabajando de pyme responsable y sostenible. Tenemos cuenta que la globalización del mercado está motivando una gran necesidad de ajustar las estrategias empresariales. Están en constante cambio, entonces necesitamos ajustar todas esas estrategias que implementamos en los negocios. Es por eso que es muy importante para nosotros llevarles a ustedes todos estos programas de estrategias de sostenibilidad que debería de parecer algo obvio para cualquier negocio, dada la situación actual, pero la realidad es que por diversos motivos, muchas compañías de distintos lugares del mundo no cuentan con una estrategia de este tipo. Ahora, sin más, voy a presentarles a nuestras dos expositoras del día de hoy. Tenemos por acá nuestra primera expositora. Ella es Gabriela Castro Meléndez, quien es licenciada en Administración de Recursos Humanos, egresada de la carrera de Psicología de la Universidad de Costa Rica, coach ejecutivo y personal. Actualmente se desempeña como profesional especializada en la gestión social de desarrollo sostenible en el Departamento de Planificación, y Gabriela también ha trabajado en el Grupo INS por 21 años. Bienvenida, Gabriela. Un gusto recibirla. ¿Nos ayuda con el micrófono? Listo. Bienvenida, Gabriela. Ahí está. Buenas tardes a todas y todos. Un placer estar acá con ustedes. El tema que vamos a desarrollar hoy es de suma importancia, así que para el Instituto y para la Unidad de Sostenibilidad es un enorme privilegio poder acompañarles y conversar precisamente sobre aspectos tan relevantes para el negocio, para la empresa y para todas las personas que conformamos estos grupos. Muchas gracias a doña Gabriela y recibimos también a nuestra segunda expositora, Rebeca Alvarado Cruz, quien es egresada de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Libre de Costa Rica. Actualmente se desempeña como técnica administrativa en la Unidad de Sostenibilidad del INS, trabajando directamente la dimensión social. Rebeca cuenta con 8 años de experiencia en el grupo INS, durante los cuales ha contribuido en áreas tales como la innovación, relaciones con clientes y planificación estratégica. Es un gusto recibirla, Rebeca, en este programa. Gracias. Buenas tardes igual a todos y a todos. Es un gusto impartir esta presentación sobre derechos humanos y empresa. Espero que sea muy provechosa para todas las personas presentes. Gracias. Perfecto, y muchas gracias a ambas. Ahora vamos a continuar con lo que sería la exposición, por lo que solicito a nuestra primera expositora que nos comparta la presentación, y a los demás voy a estar contestando en el chat todas las consultas y también podemos ir a abarcarlas para que las expositoras nos las
puedan responder con mayor amplitud también. Muy importante que nos brinden el correo electrónico también. Gabriela, cuando guste podemos iniciar. Perfecto. Listo. Bueno, efectivamente, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es relevante no solo desde el punto de vista comercial y de negocios, sino también desde el punto de vista social. Indudablemente, cuando nosotros trabajamos temas de desarrollo sostenible, tenemos un aspecto, una dimensión que es básica. ¿Por qué? Porque involucra a todas las personas que hacemos posibles que las cosas pasen. Ahí en pantalla ustedes tienen ahorita los contenidos, son los que vamos a estar conversando el día de hoy. En primer lugar, vamos a comentar qué son los derechos humanos y por qué son importantes. Luego, cuáles son esos derechos humanos. Si bien existe una Declaración Universal que contiene 30 derechos, el día de hoy nos vamos a centrar específicamente en aquellos que tienen una relación directa con el quehacer comercial. Compañeras, ahí sí me ayudan, no estoy viendo la presentación. Ok, ya vamos a compartirla nuevamente. Ok. Perfecto, ya vamos a compartir la presentación ahora sí. Listo. Perfecto. Voy aquí. Listísimo. Muy bien. Como les decía entonces, ¿cuáles son esos derechos humanos que tienen una relación directa con el quehacer de todas las empresas? Adicionalmente, vamos a hablar de la responsabilidad del Estado, en este caso el sector público específicamente, y sobre todo nos vamos a enfocar en cuáles son las responsabilidades de el sector privado, las empresas que ustedes representan en este momento. Y para finalizar, les vamos a presentar alguna normativa que existe y que ustedes pueden tener como consulta y apoyo. De igual forma, en cada una de las secciones vamos a hacer una pausa por si ustedes tuvieran consultas, las pueden ir generando directamente en el chat y ahí Laura nos va a ayudar con la lectura. Muy bien, vamos a continuar. Bien. La pregunta número 1, ¿qué son los derechos humanos? Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, por lo general, cada persona tenemos dentro de nuestra cabeza una definición y generalmente esa definición es válida. Tenemos una noción básica de qué son los derechos humanos. Para efectos de la tarde de hoy, vamos a determinar que los derechos humanos son normas básicas que están destinadas a garantizar la dignidad y la igualdad para todas las personas. Estas normas básicas son libertades fundamentales que pertenecen a las personas por el simple hecho de ser personas. Además, no solo abarcan un solo ámbito de la vida, sino que también abarcan aspectos civiles, políticos, el área económica, el área social, el área cultural. Todos los aspectos y todos los ámbitos en los que las personas nos desarrollamos diariamente. Y a partir de aquí empezamos a visualizar cuál es la importancia de que tanto ustedes como empresa, como el resto de las personas, tengamos en nuestro radar esos derechos humanos, que empecemos a pensar por qué son importantes y sobre todo por qué es necesario que yo como empresario, como empresaria, también los tenga en mi radar y empiece a ahondar un poco más en esto. Para hablar precisamente de por qué son importantes, les vamos a presentar un video y les voy a pedir que durante el video, a través del chat, me puedan comentar por qué creen ustedes que son importantes los derechos humanos. Vamos a ver el video y al final le voy a pedir a Laura que me cuente qué respuestas nos han dado ustedes. Les damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy haremos un experimento social.
tal como están en este momento, están en el mismo lugar de partida. Y el objetivo es llegar a esta línea final. Tengo en mi casa agua y electricidad todo el día. Mis padres eligieron y pudieron darme la educación que querían para mí. No soy discriminado por el lugar de donde provengo. Soy libre de casarme legalmente con la persona a quien amo. No corro riesgo de sufrir acoso sexual callejero. Puedo comprar los medicamentos que necesito. Corro peligro de sufrir malos tratos o humillaciones por cómo me veo. Puedo acceder a un trabajo sin ser discriminado por mi condición física o mi género. Conozco plenamente mis derechos. Las personas que están en las primeras filas volteen para ver dónde están los demás participantes. Cuando volteamos para ver, me impacté yo de ver todas las personas que se habían quedado atrás, que han sido la mayoría. Tenía casi todos los privilegios que te podía brindar esta sociedad. Te volteas y ves cómo están todos, te das cuenta que hay demasiado por hacer. Me ponía en el lugar de esta niña de 10 años y también sufre discriminación. Había una diferencia marcada entre lo que yo sentía esta persona podría estar viviendo. Es difícil estar en los pies de otra persona. Un joven afrodescendiente sin trabajo, sin educación. ¿Qué posibilidades tiene? Todos somos importantes en este planeta. Pensar cómo podemos que esa persona también sea escuchada. No podemos ignorar la realidad en la que vivimos, así que tenemos que hacer algo. Hacer cosas que puedan generar mayor igualdad. Caminar por cada paso. Nadie tiene que ir corriendo y nadie tiene que quedarse atrás. Muy bien, ahí tienen ustedes ese video. Fue un experimento social que se realizó hace algunos años y efectivamente tenemos representación de la mayoría de las etnias, no todas claramente, pero el ejercicio plantea aspectos importantes que reflejan la realidad de muchas personas hoy día en sociedad. Laura, contanos qué nos dicen en el chat, porque son importantes los derechos humanos. Nos comenta por acá Aileen Castro. Para mí los derechos humanos son fundamentales para desarrollarnos como seres humanos, puesto que hay principales como lo son el acceso a la educación gratuita, acceder a una educación digna y poseer alimentación. También nos dice por acá Ronnie Aníbal Pérez Cerón. Los derechos humanos para mí es la equidad de oportunidades para cada sector o personas. Y nos dice Wendy también, son importantes para garantizar la igualdad entre razas, nivel de escolaridad, géneros, etc. Y por acá nos siguen comentando Raquel Castañeda. Son los derechos que tenemos las personas simplemente por ser personas, sin importar la etnia, religión, sexo, lugar de nacimiento. Y nos dice un anónimo por acá también, porque ayudan a disminuir las desigualdades. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, todo lo que ustedes mencionan hace que los derechos humanos sean importantes. Y ustedes mencionan aspectos que son supremamente básicos para la mayoría de las personas, sin embargo, para algunas representan retos importantes todos los días. Cosas tan básicas como la vivienda, la alimentación, el vestido, la educación, cosas que en nuestro país nosotros tenemos, gracias a Dios, todos los días. En algunas regiones esto es un desafío realmente importante. Y efectivamente, como ustedes lo mencionan, los derechos humanos vienen a garantizar igualdad y equidad.
Y esa igualdad y equidad debemos garantizarla no solo en el uso, sino también en el acceso a recursos, a oportunidades y a mejores condiciones de vida, a condiciones de una vida digna que nos permita desarrollar todo el potencial que tenemos y poder construir un proyecto de vida. A partir de ahí, precisamente, es donde las empresas empiezan a mostrar un papel sumamente importante. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque las empresas, ya sea a través de los servicios, de los productos que nos brindan, nos permiten acceder y satisfacer necesidades que tenemos dentro de ese proyecto de vida que nos hacemos. Pero además, las empresas claramente nos brindan recursos, ya sea como empleadoras, nos brindan recursos para poder aspirar a otras metas, a otros deseos a futuro y poder construirlos. De ahí la importancia de que estén ustedes aquí y que desde el instituto desarrollemos este tipo de actividades y toquemos estos temas, porque hay un desarrollo de una conciencia social que no se debe dejar de lado y muy importante, sobre todo que ustedes van a reconocer al final la charla que no tiene por qué reñir con el negocio, no tiene por qué reñir con lo que es productividad, todo lo contrario. La idea es que el respeto a los derechos humanos, la atención de todas las necesidades sociales llegue a convertirse en una ventaja competitiva. Y a partir de ahí es que vamos a revisar en este momento cuáles son esos derechos humanos que son básicos que todas las empresas los tengan presentes en el radar. Entonces, le doy la palabra a mi compañera Rebeca para que continúe. Gracias, Gabriel. Viviana, no sé si me puedes ayudar. Siguiendo con la pregunta sobre cuáles son los derechos humanos, vamos a presentar algunos de los derechos que pueden ser vinculantes en la gestión de las empresas. Bueno, como parte de esos derechos fundamentales, vamos a ir mencionándolos. El que tiene que ver con una vida digna, el derecho a una vida digna, que consideran ustedes tal vez que integraría este derecho. Este derecho propiamente integra las condiciones necesarias para el disfrute de todos los demás derechos. Justamente como hablaba Gabriela sobre la Declaración de los Derechos Humanos, esta indica como parte de estos derechos básicos para garantizar una vida digna serían, por ejemplo, el derecho a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a la salud, al bienestar, entre otros, como bien lo indicaron algunas personas en las respuestas. Respecto al derecho de la igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley, ¿qué se establece? Pues se establece que todas las personas, como lo indicaban también otras personas, ¿verdad? Se establece que todas las personas sin distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión o de cualquier otra índole, son iguales ante la ley y deben respetárseles todos los derechos y libertades fundamentales. Como bien se indica ahí, este derecho, ¿verdad? Tenemos el derecho al bienestar y desarrollo en condiciones de libertad, dignidad e igualdad de oportunidades. Entonces, ¿en qué caso se podría dar un tipo de violación a este derecho de igualdad de oportunidades? Eso es importante para que lo tomen en cuenta las empresas. Por ejemplo, cuando se da un trato diferenciado o desigual, ya sea hacia la persona consumidora o hacia la persona trabajadora. También por una prohibición específica por motivo de la identidad, religión o de otra índole, como bien lo especificamos anteriormente. O alguna anulación de estos derechos. Por eso es importante este tipo de información porque es obligación de todas las personas conocerla y cumplirla.
Bueno, tal vez este derecho lo hemos escuchado normalmente y lo asociamos tal vez con, por ejemplo, los seguros de salud. Y específicamente, pues sí, ¿verdad? Busca alcanzar los siguientes objetivos: el derecho de seguridad social, la universalidad, que se refiere a garantizar la protección de todas las personas y en todas las etapas de la vida. Como nosotros gozamos de este derecho, digamos, con el seguro de la caja. Aunque también se requiere de una integralidad para cubrir todas las necesidades presentadas. No solamente es esa protección de garantizar la protección, ¿verdad?, de la seguridad social, sino que sea para cubrir todas las necesidades, mediante el fortalecimiento de la participación de todas las personas actoras. Y en este caso, integran a las personas actoras sociales públicas o privadas, que se podrían distinguir como las empresas, ¿verdad? Y tal vez la pregunta sería, ¿qué papel tendría la empresa en este derecho? Pues las empresas contribuyen a brindar amparo frente a los riesgos que atraviesan las personas. Bueno, más que ustedes, ¿verdad? Lo pueden saber, por ejemplo, con el seguro de riesgos del trabajo o el seguro de salud, ¿verdad? Por ejemplo, con la caja, y al asegurar a las personas trabajadoras. Otro de los derechos sería en cuanto a la libertad de expresión. Se considera aquella forma respetuosa en expresar nuestras opiniones, creencias y pensamientos. Pero es importante también aclarar, como él lo indica, que existen límites, especialmente cuando esta libertad se convierte en un daño o delito hacia otra persona o algún colectivo. Como por ejemplo, si se realizara un discurso de odio o discriminación. Y esto igual aplica para las personas consumidoras o las personas trabajadoras. ¿Cuál sería el derecho de acceso a la información? ¿Verdad? Propiamente es el de transparencia. Este se puede realizar por dos vías, que es de forma proactiva. Por ejemplo, cuando se ve que hay una rendición de cuentas que muchas empresas hacen por medios, bueno, por sus páginas o por informes. Esto consiste en darle información sobre sus actividades políticas sin previa solicitud. Pero también hay una transparencia reactiva, que es el que permite que las personas, nosotros como personas, podamos preguntar y solicitar explicaciones a distintas, en este caso, empresas. Esto también, al aplicarse este tipo de mecanismos, se va a evitar la parte de la corrupción y fortalecer la confianza de las personas. Luego, como lo indicaba una persona que contestó, también, bueno, está el derecho a la educación. Y justamente este derecho es el que estamos ejerciendo en este momento, que al adquirir los conocimientos para el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ahora, si vemos qué les correspondería a las empresas, por ejemplo, sería posibilitar la existencia de oportunidades mediante el desarrollo de las personas y el acceso libre para todas las personas. Entonces, un ejemplo, ¿cuál sería? En el caso que tengan una persona trabajadora con discapacidad, para que pueda tener acceso a ese tipo de alguna capacitación, deberían tener las herramientas necesarias para ello. Por otro lado, el derecho que corresponde al derecho de la confidencialidad, perdón, al respeto de la confidencialidad, sería el que vemos ahorita, el de privacidad. Y el de privacidad tiene dos aristas también. Está la parte de privacidad autónoma, que es entendida como el derecho a elegir libremente un proyecto de vida propio. Pero también está el de la intimidad, que comprendería mantener aspectos de vida y de difusión. En este caso, ¿qué cuidados podría tener la empresa? Entonces, un ejemplo sería la privacidad de las conversaciones telefónicas o cualquier proceso comunicativo de carácter privado.
Por ejemplo, cuando ustedes vayan a solicitar o vayan a grabar una llamada, es importante indicarle a la persona, trabajadora o cliente que se le está grabando. O cuando se solicita información o datos de las personas, es importante indicarles. Este punto también es importante porque, bueno, ustedes como también personas empleadoras y personas que también ofrecen productos o servicios, es importante entender cuáles los derechos de las personas consumidoras. En este caso, bueno, está el derecho a productos de calidad. Me imagino que, bueno, las empresas que tengan la parte de productos van a la parte de respetar las normas establecidas de calidad. Van a haber instancias que los van a regular en ese aspecto. Después, el derecho a la información. Bueno, este derecho va muy ligado al derecho que hablamos anteriormente, al de educar y al de la transparencia. ¿Por qué? Porque es necesario que los productos o servicios también aclaren sus riesgos y la forma de utilización. Por ejemplo, con las fechas de vencimiento de algún producto. Y el derecho a reclamar. Este es vinculado con la libertad de expresión del que estábamos hablando también, que tendría la persona productora o la empresa proveedora o prestadora de servicio en caso de que haya una insatisfacción del producto o servicio. Y bueno, está el derecho de reparación, que bueno, más adelante vamos a hablar sobre cuáles son los mecanismos de la parte de reparación, pero correspondería a la adecuada atención a los daños sufridos por la persona, hacia la persona. Quisiera saber, bueno, si hasta este apartado, si tienen alguna consulta, igual pueden realizarla. Y igual, Laura, si nos puedes indicar si hay alguna consulta al respecto. Por el momento no hay consulta, Rebeca. De igual forma, los invito a los asistentes para que realicen las consultas. Tal vez en su PYME tengan algún caso, ¿verdad?, que no saben cómo abordarlo. Entonces, acá les podemos asesorar. Gracias. Bueno, y continuamos entonces con mi compañera Gabriela, quien presentará los demás derechos vinculantes en la empresa. Gabriela, puede encender el micrófono y ya lo vamos a tener en pantalla. Ahí está. Listo. Perfectísimo. Muy bien. Continuamos la revisión entonces de cuáles son esos derechos. Y para eso necesito que me den la aprobación para avanzar. Vamos a ver. Ahí está. No me está permitiendo ahora. ¿Puede mover su mouse, Gabriela, y en las flechitas? Sí, pero no está avanzando. Ahí, Listo. ahora sí. Muy bien. Otro de los derechos humanos que es importante tener en cuenta es aquel que tiene relación directa con grupos vulnerados. Los grupos en condición de vulnerabilidad son aquellos que por lo general son minorías sociales y que históricamente han enfrentado condiciones de desigualdad. ¿Cuáles son algunos de esos grupos? Bueno, mujeres, niñas, personas con VIH, personas LGTBI, personas con discapacidad, adultas mayores, pertenecientes a pueblos indígenas y toda esa serie de minorías sociales que no son la norma, ¿verdad? No es como lo usual que nosotros vemos y que vemos en la publicidad y que revisamos todos los días en los textos.
Esos grupos hay que empezar a reconocerlos, ya la sociedad incluso nos lo exige como empresa, y ahí hay algo que ustedes tienen que también empezar a conocer, que es el riesgo reputacional social. Cuando pasa algún tipo de discriminación en las empresas, lo primero que la mayoría de las personas hacen es publicarlo en redes sociales. Eso ya le genera un tipo de riesgo reputacional a la empresa. Y todo este tema ustedes tienen que empezar a revisarlo, a prestarle atención. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque eso va a traer sus consecuencias. Bien dicen que una persona cliente es quien hace que el negocio crezca o que no lo haga. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente, dentro de nuestro patrón de consumo y comportamiento, si algún producto nos gustó, si el servicio fue adecuado, lo comentamos con otras personas y les decimos, vayan, asistan, compren, pero igual lo contrario. Si algún evento no nos gustó, igual lo vamos a comentar y le vamos a decir a las personas, no vayan ahí porque pasó esto y esto y esto. Entonces, el hecho de que ahora estén las redes y que ese tipo de comentarios se hagan multitudinarios en cuestión de segundos, hace todavía más importante enfocarse y empezar a tener muy presente el riesgo reputacional. Otro de los aspectos es el debido proceso. Este es un derecho que es más técnico y habla de garantías mínimas que tenemos las personas cuando enfrentamos algún tipo de proceso administrativo y judicial. Esto es importante también que ustedes conozcan y que ustedes se informen qué es el debido proceso y cuáles son esas garantías mínimas que deben tomar en cuenta a la hora de gestionar personal. Otro de los derechos también importantes es el de igualdad de género. Aquí hay que hacer dos distinciones claras. Cuando nosotros hablamos de sexo, hablamos de las características físicas que tenemos las personas, es decir, somos hombre o somos mujer. Cuando hablamos de género, hablamos de una serie de características culturales que la sociedad le ha asignado a esos roles. Entonces, no es posible encasillarlos únicamente en femenino y masculino. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos hoy que existe la diversidad y este es un tema que incluso a nivel legal debe ser tomado en cuenta por las empresas. Y eso nos lleva al siguiente derecho, que es el de identidad. ¿Qué es la identidad? Bueno, son toda esa serie de atributos y características que tenemos cada persona que nos hace única y diferente. Ustedes conocerán que existe un decreto, por ejemplo, a nivel país, que nos habla de respeto a la identidad de género. Cuando se brindan servicios específicamente a personas trans, este decreto obliga a que las empresas respeten la identidad que estas personas manifiestan o con las que se identifican en ese momento. Entonces, todo esto tiene igual una relación con lo que es riesgo reputacional social. La libertad sindical, este es un tema que se la trae. ¿Por qué? Bueno, pues alrededor del mundo durante las últimas décadas, todo lo que tiene que ver con sindicatos es un tema que ha sido incluso hasta satanizado, ¿verdad? Es un tema complicado que hay que manejar con guantes de seda. Pero hay algo que no debemos olvidar, indistintamente del tipo de sindicato, de lo que se busque, de quién lo maneje, cómo lo maneje, si es adecuado o no, la libertad sindical es un derecho constitucional y las personas tenemos ese derecho a organizarnos de forma colectiva para la defensa de los derechos laborales específicamente. Entonces, esto es un derecho constitucional. El siguiente es el de ambiente sano. Cuando nosotros hablamos de ambiente, por lo general pensamos inmediatamente en el espacio físico, que hayan condiciones adecuadas para realizar el trabajo, que no haya hacinamiento, que haya una ventilación adecuada, iluminación, que no haya ruido, todo ese tipo de características que si bien son importantes, no son las únicas.
Hace algunas décadas se está trabajando desde la psicología positiva a nivel organizacional todo lo que tiene que ver con bienestar organizacional. Y precisamente ese bienestar organizacional nos posibilita empezar a trabajar todo lo que es clima laboral. Y bueno, uno de los aspectos que son básicos a la hora de hablar de un ambiente sano es precisamente el clima laboral. Las personas necesitamos sentirnos tranquilas, sentir confianza para poder ser productivas. Entonces, ese ambiente sano debe ser de respeto, debe potenciar el desarrollo de las personas, debe abrir espacios para la participación y sobre todo, muy importante, no solo se busca no dañar, porque eso es como lo básico, ese es el piso del cual vamos a partir, pero además hay que ir un poco más allá. ¿Qué es lo que se busca? Se busca prevenir. Y en esto es donde empezamos a hacer el match con la ventaja competitiva que les mencionaba anteriormente. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a prevenir, empiezo a salvar a la empresa de una serie de riesgos y potenciales prejuicios que pudieran causar más adelante. El siguiente de los aspectos es la salud integral. Generalmente, igual que en el caso anterior, cuando nosotros hablamos de salud, inmediatamente pensamos en la salud física, ¿verdad? Si me duele el estómago, si me caí, me quebré un pie, si ahorita no puedo ver bien y tengo que buscar los lentes, generalmente nos remitimos en primera instancia a la parte física, al cuerpo. Pero también hay un aspecto que es de suma importancia y que debe ser tomado en cuenta, como es la salud psíquica, como es la salud mental de las personas, la salud emocional. Esos son aspectos que las empresas deben darle también importancia. ¿Por qué? Porque hay aspectos como el estrés, por ejemplo, que se maneja muchas veces, que viene a afectar productividad, porque eso además va a generar incapacidades, va a generar ausentismo, incluso puede generar también problemas de clima laboral. Entonces, aquí lo que queremos resaltar es la parte física, excelente, maravilloso, hay que atenderlo, no hay que descuidarlo, hay que prevenir, pero tampoco se puede dejar de lado la parte mental. Esto tiene que ir de la mano. Y también, claramente, muy importante, la parte ocupacional. Todo lo que tiene que ver con protección personal, con condiciones básicas mínimas, como es acceso a agua potable, por ejemplo, que no haya hacinamiento, que además se dé la atención a todos aquellos aspectos físicos que posibilitan que yo me sienta bien y me sienta segura en mi lugar de trabajo. Luego tenemos el trabajo decente. Este es un concepto bastante interesante. La OIT habla de criterios básicos que nos permiten a nosotros hablar de trabajo decente. En primer lugar, tiene que ser un trabajo que respete la dignidad humana, es decir, que no me someta a tratos crueles, a ofensas, por ejemplo, a la esclavitud, a la trata de personas, todo este tipo de actividades que vulneran claramente los derechos humanos. Tiene que ser suficiente. La pandemia ha hecho que ese suficiente sea en realidad complicado. Ustedes saben que uno de los aspectos que más se ha visto afectado es la parte económica. El desempleo aumentó, la desocupación, la informalidad. Y bueno, pues precisamente esas son condiciones que ustedes como empresa indudablemente se han visto impactadas y viene a ser uno de los temas de esta reactivación económica que todos estamos esperando. Tiene que ser un trabajo productivo, es decir, productivo en dos vías. Primero, para la empresa, que realmente eso me ayude a lograr mis objetivos estratégicos, las metas de venta, las metas de producción que yo estoy buscando como empresa. Y además productivo en el sentido de que yo como persona empleada necesito sentirme útil, de provecho, que lo que yo hago tiene un sentido y que además estoy contribuyendo precisamente al logro de esas metas y objetivos. Luego tenemos la participación equitativa. Este es un tema que también tienen que ponerle mucha atención. El tema de géneros. Cuando nosotros
hablamos de la parte empleadora, siempre tratamos de recalcar aspectos como la paridad de género, de ser posible, la claridad y transparencia en procesos de reclutamiento, por ejemplo, en procesos de selección, en procesos de promoción. Ustedes saben que las condiciones en las que viven hombres y mujeres en la sociedad no son las mismas, son diametralmente diferentes. Y este es un aspecto que individualmente no nos lleva a ningún lado, pero de forma colectiva nos va a permitir generar reactivación, nos va a permitir también hacer avanzar a la sociedad y empezar a prestar atención a estos aspectos, indudablemente les va a traer beneficios. Para quienes somos un poquillo más viejillos, estos aspectos pudiera ser importantes o pudiera no, pero para las nuevas generaciones, al momento en que eligen dónde quiero trabajar, este es uno de los aspectos que más atención le prestan. Junto que sea una empresa sostenible, también necesito que sea un empleador o una empleadora que sea sensible en materia de género. Luego, los derechos laborales, bueno, son condiciones básicas que hablan de un salario justo, protección social, que exista claridad de cuáles son esos derechos y las obligaciones que tienen ambas partes, tanto la parte empleadora como la parte empleada, que haya un equilibrio y un respeto hacia la vida laboral y familiar. Todas esas condiciones deben ser tomadas en cuenta. Luego, el trabajo decente también nos habla de participación, de poder opinar, de poder hacer aportes y que yo sea escuchada también. No puede ser discriminatorio por ninguna condición y claramente un trabajo decente tiene que aportarme a conseguir ese proyecto de vida que tengo, indistintamente de cualquiera que sea ese proyecto. Hasta aquí, Laura, me gustaría saber si tenemos alguna consulta. Sí, claro. Sí tenemos consultas. Nos dice por acá Noily Mena. Si la central del comercio graba las llamadas, ¿siempre se debe indicar que está siendo grabada? En realidad, siempre, por respeto a la privacidad de las personas. Ok, perfecto. Y nos dice por acá también Aileen Castro. A la hora de comprar un producto en línea, ¿cómo se podría realizar el reclamo si el producto que se vendió por las plataformas digitales se encuentra con algún daño? Bueno, en el caso, Rebe, me corriges o me dices si quieres aportar en el tema. En el caso de ventas en línea, generalmente tienen una página habilitada para comentarios, para reclamos, para consultas. Eso es lo que tengo entendido y hasta ahora las que yo he visitado y he adquirido algún tipo de producto tienen esa opción habilitada. Y también, bueno, es importante saber que hay instancias también, ¿verdad? Como por ejemplo la Defensoría del Consumidor, que si la empresa propiamente no se hace responsable, entonces se puede ir a esa instancia. Ok, perfecto. Nos dice por acá que si puede ampliar con ejemplos sobre el decreto de respetar a los transgénero. Sí, claro. Este decreto se giró el año antepasado y lo que habla específicamente es del respeto a la identidad de género. ¿En qué sentido? En el sentido de que ustedes saben que ya se habilitó la posibilidad de cambiar el nombre a las personas trans en el documento de identidad, en la cédula o en el pasaporte. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pudiera ser que yo tengo apariencia de mujer en este momento, pero yo estoy en un proceso de transición. Entonces, yo ya hice todos los trámites en el registro y me cambié de nombre. Ahora no me llamo Gabriela, sino que ahora me llamo Gabriel. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo llego a una ventanilla a pedir algún tipo de servicio y por ejemplo, me piden mi cédula o me preguntan mi nombre, con quién tengo el gusto para poder atenderlo, ¿verdad? Resulta que yo digo que yo me llamo Gabriel. Claramente
durante el proceso la persona puede ser que me vea de pelo largo, que todavía ando aretes y una serie de características que a nivel social ya se tienen identificadas como masculinas. Entonces, ¿a qué riesgo se ve expuesta esa empresa? Precisamente ese respeto a la identidad de género significa que aunque yo me vea como mujer, si yo me identifico con el nombre Gabriel, la empresa tiene la obligación, o su representante en este caso, tiene la obligación de llamarme por mi nombre. Yo me llamo Gabriel, ¿verdad? Este es un aspecto a nivel cultural, todavía nos falta bastante de analizar. ¿Por qué? Bueno, porque son roles de género. Y esto tiene que ver con aspectos culturales, tiene que ver con derechos humanos, claramente, ese respeto a la identidad. Y es importante que ustedes conozcan que esto ya está en un decreto. Si gustan, yo les puedo dejar, Laura, no sé si vos me decís si eso es posible. Si dejamos el documento con ustedes, si ustedes se lo pudieran hacer llegar a ellos. Sí, claro, nos lo facilitan ustedes y nosotros los enviamos a todos los que nos proporcionan el correo electrónico. Perfectísimo. Entonces, invitados a que indiquen su correo electrónico y nosotros les hacemos llegar este decreto para que ustedes ya lo puedan revisar a fondo. Y específicamente es eso, ¿verdad? Respetar la identidad de género, aquella identidad con la que la persona se siente identificada. Perfecto. Nos dicen por acá que en el sector salud no es posible asignar en el expediente el sexo biológico en lugar del género deseado por el paciente. ¿Cómo se podría hacer? En realidad lo ideal es las dos opciones. El sexo, ¿por qué? Porque estamos hablando de condiciones físicas y estamos en el ámbito de la salud. Entonces, claramente, estamos hablando de un tema de órganos internos, mera biología del cuerpo. Eso es lógicamente necesario indicarlo. Y con el avance de la sociedad y de los derechos humanos, lo ideal es que se incluyan las dos cosas. El género también. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema de respeto, ¿verdad? Por lo que les decía, es respeto a la identidad de las personas y es parte de los cambios que la sociedad nos pide ahora. Y que las empresas que damos servicios, en este caso, por ejemplo, el instituto también, tiene que ir adecuándose, tiene que ir adaptándose para satisfacer ese nuevo requerimiento de la sociedad y de grupos sociales que pertenecen, que están ahí, que consumen mis productos, que consumen mis servicios y a los cuales yo me debo. Ok, perfecto. Y bueno, por acá no nos están, ya completamos las preguntas que teníamos. Si gusta, podemos continuar con la presentación. Perfecto. Aquí continúa mi compañera Rebeca. Vamos a ver un caso. Adelante, ¿no? Algo está pasando. Bueno, como ya lo indicaba mi compañera, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Este va a consistir en observar la siguiente imagen y reconocer cuáles derechos humanos de los que presentamos, ¿verdad? No estarían presentes en el lado derecho de la fotografía. Mientras ustedes lo van reconociendo, pueden ir dando sus respuestas por el chat. Quiero darles el contexto de la imagen. Primero, es producto de un artista turco llamado Uğur Gayem, quien retrata la desigualdad en muchos contextos. Como vemos, ¿verdad? Pueden observar cómo ambas imágenes tienen realidades totalmente opuestas y las une con el propósito de evidenciar y concientizar, ¿verdad?, hacia ese respeto. En el caso de la mitad derecha de la imagen, que es la que vamos a observar, se trata de un niño trabajador de 12 años en una fábrica textil en Bangladesh, quien es golpeado por el propietario por no terminar su trabajo a tiempo. Este niño trabaja durante 10 horas al día y gana alrededor de $1 estadounidense.
Como dato al respecto, la UNICEF estima que unos 3.3 millones de la niñez en Bangladesh forman una quinta parte de la fuerza laboral. Muchas de estas personas menores de edad se ven ligadas a ocupar estos empleos, hasta empleos peligrosos, y en un promedio obtienen una paga menor según lo establecido por la ley. Entonces, la idea es que puedan identificar, de acuerdo a los derechos que hemos estado presentando, y que nos puedan indicar cuáles son los derechos que para ustedes no están presentes en la imagen, específicamente del lado derecho de la imagen. No sé, Laura, si tal vez algunas personas han contestado. Por el momento no, si gusta, yo le hago aquí una seña cuando ya tenemos acá las respuestas. Si pueden ver la imagen, ¿verdad? Como bien les indicamos, es un niño trabajador de 12 años en una fábrica textil. Propiamente el propietario se ve como que, bueno, justamente lo está golpeando. Y el niño, bueno, aparte de eso, trabaja un aproximado de 10 horas al día. Entonces, de acuerdo a los derechos humanos que hemos estado conversando, ¿cuál es el derecho humano que para ustedes no estarían presentes en la imagen? Rebeca, ya tenemos por acá, nos dicen que el trato justo, el derecho al estudio, también nos dice por acá doña Laura Arguedas Pimentel, que es un trabajo en un lugar no adecuado, trabaja un menor de edad, con golpes, mal alimentado, mal pagado, se abusa de sus derechos, no puede estudiar para mejorar su estatus. Y otro por acá nos comenta que el derecho a la educación, y nos dice también respeto a la niñez. Okay, perfecto, gracias. Gracias a todas las personas que participaron. Efectivamente, como ya lo han indicado, esos son parte de los derechos humanos que se violentan, ¿verdad? En esa imagen. Y propiamente, bueno, uno de esos, ¿verdad? Es, como decían, la educación, y en este caso es el no acceso a la educación, y como lo hablamos, ¿verdad? Tampoco a la información para las personas trabajadoras, aunque en este caso es, bueno, por ley no estaría correcto trabajar con personas menores de edad. Y justamente también, como Gabriela lo ha indicado anteriormente, en la parte de trabajo decente, no cumpliría con las condiciones, ¿verdad? Igual por ser mano de obra infantil, por las malas condiciones, por el trato violento. Así que muy acertados los comentarios. Por acá nos interesan un poco más. Nos dice Aileen Castro que el niño trabaja en la textilera, no posee educación digna, también es explotado porque no posee la forma de ser de un niño y le faltaría la salud, la alimentación y la educación digna. También nos dice Jennifer Rivas, la igualdad de oportunidades. Nos mencionan por acá nuevamente las condiciones aptas del trabajo. Y nos dice por acá, no hay respeto a la edad laboral, se nota el maltrato físico, el derecho a la niñez. Dice por acá, se refleja el abuso de poder, el respeto, la igualdad. Se podría decir que casi ningún derecho tiene el niño. Correcto. Sí, es importante cómo una imagen, ¿verdad?, puede rescatar toda esa información, pero lamentablemente es una imagen que es real, ¿verdad? Por eso también las empresas deben tener cuidado con, y por eso la gestión de los derechos humanos va tan ligado con las empresas, porque eso es lo que también puede ocurrir, ¿verdad?, que violenten esos derechos humanos. Gracias a todas las personas que participaron. Bueno, más adelante tendremos otro caso en el que también se violentan los derechos humanos, pero expondremos de manera qué pueden hacer las empresas para prevenir y respetar esos derechos humanos. Gracias, Nadia, por la participación.
Ahora, queremos presentarles cuál sería la responsabilidad del Estado en la defensa por los derechos humanos, porque bueno, no nada más es la responsabilidad de las empresas, sino también cuál es la responsabilidad del Estado y cómo eso es vinculante con las empresas también. Entonces, en el caso de la responsabilidad del Estado, sería el de proteger. ¿Cómo el Estado puede proteger para que no se violenten estos derechos humanos? Bueno, eso es mediante mecanismos como actualmente o como hay mecanismos actuales, ¿verdad? Que es la parte de creación de políticas, normas, leyes, reglamentos. Como bien lo indicaron varias personas, es eso de, bueno, de que el niño estuviera trabajando, se sabe que por ley no está correcto. Entonces, eso es parte de las leyes o normativas que pueden establecer los países. Instancias como lo que hablábamos de la Defensoría del Consumidor, del Ministerio de Trabajo, que cuentan con distintas leyes que la empresa también debe cumplir. Por eso hay una vinculación directa de Estado-empresa. Y bueno, el otro paso sería el de monitorear el cumplimiento de esa normativa. Entonces, para ello también esas instancias dan seguimiento a la aplicación de esa normativa. No sé si aquí alguna empresa igual ha sido auditada o les han dado seguimiento de algún tipo de normas, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo o la Caja o el Ministerio de Salud, hasta el INSS, ¿verdad? Con riesgos de trabajo. Todo eso es parte de la responsabilidad que tiene el Estado y que vincula directamente también con las empresas. Además, como decía Gabriela, también la parte de reputación social, ¿verdad? La sociedad también exige a las empresas que expliquen cómo tienen en cuenta el impacto de sus actividades en los derechos humanos. Entonces, eso también es importante. Por ejemplo, cuando las personas solicitan esa rendición de cuentas a las empresas por la violación de los derechos humanos, eso es también responsabilidad del Estado, dar esa información o esos datos a la sociedad. Y como siguiente también paso sería el de asegurar la existencia de mecanismos de reparación. Entonces, como en la imagen anterior que vimos, no se está aplicando la ley, ¿verdad? Si fuera acá en nuestro país, eso estaría ilegal, pero si pasara un incidente así, el Estado debería asegurar que haya mecanismos de esa reparación de daños. Entonces, por medio igual de las políticas, de las leyes, de prevenir. Y como Estado también debe colaborar con las empresas para ayudarlas a determinar, prevenir y mitigar los riesgos. Porque bueno, tal vez no todos los que están, todas las personas que están aquí presentes saben cómo pueden prevenir o cómo pueden determinar qué riesgos tienen como empresa que puedan violentar los derechos humanos. Entonces también el Estado debe colaborar con ello. Incluido la parte de debida diligencia. Eso es un tema que vamos a hablar más adelante. Entonces, justamente para desarrollar este tema de debida diligencia y cuál es la responsabilidad de las empresas con los derechos humanos, a continuación mi compañera Gabriela retomará el tema. Muy bien. Ahí llegamos a la parte medular, ¿verdad? De toda la charla del día de hoy. ¿Cuáles son esas responsabilidades que mi empresa debe tener presente y cómo es que se deben gestionar? Aquí hay algo que ya Rebeca mencionaba, que es precisamente la debida diligencia. La debida diligencia nos habla de dos puntos básicos que son las responsabilidades de las empresas. Por un lado, respetar, y para eso es necesario conocer. Por eso es importante que todos ustedes conozcan, se informen, lean de la materia, porque yo necesito primero conocer para después entrar a respetar, a prevenir. Y este último aspecto que es el remediar, ya Rebeca lo mencionó, ¿verdad? Si mi empresa, ya sea por acción o por omisión, ha generado algún tipo de impacto negativo a las personas, al ambiente, a la comunidad, yo tengo que contemplar esos medios para poder remediar, pero más importante aún para que no se repita
esa situación. Aquí tienen ustedes en pantalla, este es un esquema que contiene la guía de debida diligencia de la OPE. Si ustedes gustan, yo también se las voy a hacer llegar a las compañeras y se las remitimos por correo. Ahí se habla precisamente de qué es un proceso de debida diligencia y cuáles son los pasos que componen ese proceso. Muy brevemente les vamos a contar. Iniciamos aquí en el centro, el paso número 1, incorporar la conducta empresarial responsable. Esto es precisamente lo que se está trabajando desde el segmento que ustedes trabajan. Esa conducta responsable, ese desarrollo sostenible aplicado a todas las prácticas laborales, a todas las prácticas de gestión comerciales, tienen que empezar a trabajarse desde adentro, a nivel de políticas, a nivel de sistemas de gestión y sobre todo a nivel de prácticas diarias. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, yo como empresa tengo que identificar cuáles son los riesgos y para eso yo tengo que revisar toda mi cadena de valor, revisando operaciones, cadenas de suministro, acciones comerciales y valorar cuáles son esos puntos sensibles donde yo podría vulnerar alguno de esos derechos. Y sobre todo, muy importante, cuáles serían esos impactos en caso de suceder. El punto número 3, que es lo medular. Una vez que yo ya los tengo identificados, tengo que, primero, trabajar mecanismos que me permitan detener esos impactos, prevenirlos o mitigarlos. Y aquí estamos hablando de impactos, ya sean reales o potenciales. ¿Por qué? Porque las empresas en tema de derechos humanos tienen que tomar un rol activo. Es decir, yo tengo que prevenir, tengo que trabajar antes de que esto vaya a suceder. En el número 4, ahí dice hacer un seguimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que yo identifico y determino qué mecanismos voy a aplicar, empiezo a implementarlos y necesito darle seguimiento para determinar que esto funcione, ¿verdad? Si no, es necesario hacer correcciones durante el camino, ajustar cosas y siempre pensando en la productividad y en la protección. El paso número 5, informar. Esto nos lo comentaba Rebeca hace un rato cuando hablábamos de la rendición de cuentas, de la transparencia, que las personas consumidoras les pedimos y les exigimos a las empresas que nos dan servicios y productos. Esa rendición de cuentas tiene que ver precisamente con eso, con que la empresa me cuente, ¿verdad? Si ha pasado algo, cómo lo manejó, por qué pasó. Y los consumidores, las personas consumidoras, ustedes saben hoy en día que están muy interesadas, que las redes sociales nos comunican algo que pasó a la distancia en cuestión de segundos y todos queremos saber qué fue lo que pasó, cuál fue la responsabilidad, cómo se arregló la situación. Entonces, a partir de ahí volvemos a recalcar la importancia de rendir cuentas y de ese rol proactivo, no esperar que pase algo, sino desde antes estar previendo y monitoreando esas condiciones. Y por último, como les decía, viene la parte de reparación o colaboración. Aquí, ¿qué es lo importante? Las empresas, durante su accionar diario, en toda su cadena de valor, pudiera ser que tengan estos impactos en dos sentidos. Puede ser por acción o por omisión. Es decir, por una acción directa de alguna tarea o alguna función que tiene mi empresa, pero también por omisión, porque yo deje de contemplar algún tipo de normativa que debía conocer. Entonces, en ese sentido, por acción o por omisión, yo tengo que estar pendiente de que tenga mecanismos que me permitan a mí reparar. Y si es algo causado directamente por mi empresa, o identificar también si es causado por un tercero. Alguna empresa proveedora, por ejemplo, con quien yo tenga relación, también es importante tenerlo dentro del mapa. ¿Por qué? Porque lo importante de esto también es no solo la transparencia, la rendición de cuentas, que a mi empresa la reconozcan como respetuosa a los derechos humanos, sino también que no soy cómplice, ¿verdad? Porque muchas veces por omisión, sin ser de forma intencional, pero yo pudiera ser cómplice y ya la reputación de mi empresa se ve manchada
por un tercero, y aquí es donde es necesario empezar a hacer ese monitoreo y estar atento a todo lo que pudiera pasar al respecto. Ok, aquí vamos a revisar otro caso. Adelante, Rebe. Gracias. Bueno, gracias. Ahora, conforme lo expuesto anteriormente sobre la responsabilidad que tiene el Estado y las empresas en la aplicación de los derechos humanos, se va a presentar un caso real para que puedan responder a una pregunta. Bueno, no sé si algunas de las personas han escuchado este caso porque realmente fue bastante, bueno, lastimoso, pero bastante comunicado. El accidente laboral en Bangladesh. El 24 de abril del 2013 se registró el derrumbe de un edificio en Bangladesh, incidente en el cual más de 1.100 personas trabajadoras murieron. La mitad eran mujeres que confeccionaban ropa para famosas marcas textiles. Una vez que comenzaron las labores de rescate, se encontraron niñas muertas entre los escombros, quedando al descubierto que el recinto trabajaban personas menores de edad. Nuestra pregunta ante ustedes sería, ante este accidente laboral ocurrido, ¿qué responsabilidad consideran que tiene la empresa empleadora sobre los derechos humanos? Entonces, de igual manera, les agradecemos si nos pueden responder por el chat sobre este incidente laboral. ¿Cuál es la responsabilidad que consideran ustedes que tendrían esas empresas? Porque, bueno, está la empresa que contrató a estas mujeres y están las empresas también. Bueno, esas son las empresas o proveedores tercerizados, pero también están las grandes marcas textiles que también tuvieron esa cadena de valor, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles considerarían ustedes que son la responsabilidad de la empresa, de esas empresas empleadoras? No sé, Laura, si alguna persona ha participado. De igual manera, les comento que, bueno, esas fotos que están ahí, para también darles un poco el contexto, la persona que está a la izquierda es una mujer que perdió a la hija en ese momento, que es la hija es la que proveía económicamente. Y la mujer que está a mi derecha, ¿verdad? Es una mujer que le amputaron la pierna, igualmente en ese accidente laboral. Y muchas de ellas tampoco recibieron reconocimiento económico ni seguimiento de sus condiciones sociales. Laura, no sé si por el momento no tenemos ninguna consulta, Rebeca. Podemos ir dejando que nos vayan ingresando las consultas al chat y recordarles a todos que la sesión va a quedar grabada y bueno, que muy importante nos faciliten el correo electrónico para brindarles todo el material. Y que bueno, con esta charla lo que pretendemos es brindarle el conocimiento a esas pymes que pues no saben en muchos casos cómo deben de realizar este tipo de gestiones, y también para que tengan presente en caso de que tal vez con algún tema un poco delicado sepan cómo poder evacuarlo de la mejor forma. Entonces, para eso están las facilitadoras el día de hoy. Y también hay casos en los que tal vez no consideramos que sea como un tema tan que debemos de abarcarlo, pero actualmente tenemos que innovar en todos estos temas y poder adaptarlos de la mejor forma para evitar algún inconveniente, ¿verdad? Inclusive hasta legal en nuestra empresa. Sí, vinculando también eso que decías, también si alguna empresa tiene alguna pregunta de cómo manejar alguna situación que tenga que ver o sea vinculante con los derechos humanos, igualmente nos pueden indicar. Sí, en caso, por acá nos hacen una consulta en caso de alguna discriminación por el tipo de currículum.
en el que una empresa utilice para sus contratos, a cuál ente o a cuál ley debería de recurrir esa persona, tal vez para interponer la respectiva demanda, denuncia. Fue por, digamos, fue por discriminación, por el currículum que... Al momento del reclutamiento. Ah, ok, al momento del sí. Bueno, igualmente eso también pueden hacerlo con el Ministerio de Trabajo e interponer la denuncia, ¿verdad? Ante esa empresa que incurrió en ello. Ok, perfecto. Nos dice Aileen Castro, para mí dichas empresas textileras faltaron a los derechos humanos como es la salud digna a los trabajadores y también la explotación laboral, puesto que no tenían los derechos que tanto a nivel de Estado como de las empresas no aplican a las normas de los derechos humanos. Nos dice por acá un anónimo, las transnacionales deben de supervisar este tipo de maquilas. Y nos dice por acá también, creo que toda la responsabilidad, ya que deben de tener las pólizas de riesgo de trabajo correspondientes. Y nos dice por acá Jennifer Rivas, tienen responsabilidad social, penal y demás. Incumplieron en muchas normas y procedimientos y aunque es difícil de creer, hay muchas empresas que incumplen actualmente a pesar del conocimiento de la norma. Totalmente inaceptable. Y nos dice por acá también que les correspondería una indemnización total. Correcto. Sí, bueno, muchas gracias igual a las personas que respondieron. Como bien lo indican, esas serían las responsabilidades que tendría la empresa, bueno, las empresas también empleadoras, porque hay una cadena de valor ahí o una cadena de empresas que son también responsables, ya sea directo o indirectamente. Y es importante ser conscientes de ello. Rebeca, disculpe, sí. Es que tenemos acá unas consultas. Nos preguntan que si es discriminatorio solicitar una fotografía. Bueno, ahora las empresas normalmente lo que se les indica es que deberían ser nada más la parte de información de la persona, ¿verdad? Para que no haya ese riesgo de que la persona considere que lo pueden o la pueden discriminar. Entonces, como una manera o un mecanismo de que la empresa también pueda evitar ese riesgo sería no pedir la fotografía. Podría ser. Ahí tal vez, si me permiten agregar, es importante esto que menciona Rebeca, ¿verdad? Hay cantidad de estudios a nivel internacional donde han hecho ejercicios, toman un currículum y es el mismo currículum, nada más que a uno le ponen un nombre de hombre y a otro un nombre de una mujer. Y someten los currículums a diferentes procesos de selección y siendo el mismo currículum idéntico, se ha encontrado datos que en la mayoría de los casos contratan más al hombre que a la mujer. Esto es importante, ¿por qué? Porque, bueno, nosotros nos gusta pensar que nadie se levanta todos los días en la mañana diciendo voy a ir a hacer mi trabajo a discriminar gente. Obviamente, en el mejor de los casos nadie hace eso, pero existen una serie de sesgos a nivel inconsciente que las personas traemos. ¿Por qué? Bueno, porque somos producto de una sociedad, de una serie de creencias, de pautas culturales, y eso se manifiesta mucho en los procesos de reclutamiento y selección. Ahí es donde las empresas tienen que empezar a ser proactivas en el tema. Y efectivamente, como lo mencionaba Rebeca, si ustedes bien lo mencionan, ¿para qué van a necesitar la foto? ¿Verdad? Ustedes necesitan revisar la formación académica, las competencias de la persona, la experiencia laboral que tiene, incluso si vienen referencias, ustedes pueden llamar y hacer la consulta, una serie de aspectos que van a valorar. Incluso generalmente un proceso de reclutamiento no se lleva a cabo únicamente basada en un solo mecanismo, como es la lectura del currículum. Adicionalmente,
se puede hacer entrevistas, ya sea vía internet, ya sea telefónica. En su momento, cuando se podía, la parte presencial se hacía. Y esto como segundo paso. Generalmente el primer paso y el que usamos quienes hemos trabajado el tema de reclutamiento es esa revisión de currículum, de calidades, de cumplimiento de requisitos, y para ese proceso en realidad no se necesita una fotografía. Entonces, una recomendación sana, ojalá lo puedan implementar y que se enfoquen en las competencias, en el perfil de la persona que ustedes están buscando, y así evitan ese posible riesgo. Ok, perfecto. Por acá tenemos otras consultas. Nos dicen por acá Noily. En caso de que facturemos a una persona transgénero, con este tema de la factura electrónica, ¿le facturamos con el nombre que nos dé o el que indique el documento, o el número de identificación nos respalda? Tiene que trabajarse a partir de la cédula de identidad. Si la persona ya ha hecho la gestión en el registro civil y se ha cambiado el nombre, ahí con el número de cédula ya le aparece el nuevo nombre. Y ahí es donde ustedes tienen que prestar muchísima atención, ¿verdad? Si ya en el documento de identidad dice que se llama María, aunque esté al frente mío y parezca Luis, yo no le voy a llamar por nombre Luis, ¿verdad? Sino que voy a respetar esa identidad de género. Ok, nos dice Orlando. He escuchado que no se puede solicitar ni siquiera la fecha de nacimiento. Que tal vez si nos contás un poco más, Orlando, como en qué aspectos o en qué contexto. Ok, y por acá nos dice Idalia, ¿se debe de eliminar el solicitar la foto en la solicitud de empleo o también para los expedientes? Que eso era un poco lo que nos comentaba Rebeca, ¿verdad? Que tal vez por un tema las empresas de cuidar esta parte podrían eliminarla o podrían optar por alguna otra alternativa. Lo ideal sería eliminarla. Como les mencionábamos, si ustedes están reclutando personal y están seleccionando, lo interesante o lo que nos compete en ese momento son los requisitos académicos, requisitos de experiencia, todas las competencias que tiene la persona. Entonces, en ese momento, la foto en realidad se puede obviar claramente. Ok, perfecto. Y bueno, por el momento esas son las consultas que nos ingresan. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Igual, si tienen más consultas, vamos a abrir también un espacio al final. Bueno, relacionado a este incidente, como bien lo indicaron, todo eso son responsabilidades que tendría que tener la empresa empleadora. Ahora, alineado a lo que hemos estado exponiendo, ¿verdad? Lo que las empresas deben respetar, los derechos humanos, ¿verdad? Eso significa también abstenerse de infringir esos derechos humanos de terceros y hacer frente a esas consecuencias negativas, como lo indicaba otra persona, ¿verdad? Que deberían indemnizar a las personas. Claro, eso es un tipo de mecanismo que deberían realizar cuando ya pase esta situación. Ahora, vemos que eso es una empresa como con un proveedor tercerizado, porque esas marcas textiles tal vez no van a contratar directamente a estas personas, pero sí contratan a esas empresas, y como proveedores tercerizados también es lo que hablamos. Hay una gran repercusión porque, bueno, no tienen las condiciones laborales adecuadas, también tienen mano de obra infantil. La parte de ambiente sano, ¿verdad? Vemos que, bueno, ese tipo de construcciones tal vez no eran lo más indicado. ¿Y qué es lo que pasa con esta situación? Que las personas no van a solamente cuestionar cuál es esa empresa, sino cuáles son las marcas que también trabajan con esa empresa. Entonces, se vuelve un riesgo reputacional social, como lo indicaba mi compañera Gabriela anteriormente. Ahora, como decía Gabriela, está la parte también de remediar, ¿verdad? Más allá también de respetar, está lo de remediar estas consecuencias negativas.
Lo que pasa es que, como bien ven en las fotos, remediar una situación así está bastante complejo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se insta más bien a las empresas que, ¿verdad? Para no incumplir esas obligaciones, que puedan prevenir y mitigar estos tipos de incidentes, ¿verdad? Mediante la parte de informarse sobre la protección de los derechos humanos y utilizar mecanismos, por ejemplo, de auditaje, de revisión de esos proveedores tercerizados, cómo manejan esas personas trabajadoras. Bueno, y ahora también es importante como persona empresaria, se podrán preguntar con qué normativa, lineamientos o guías pueden contar como apoyo para desarrollar estas buenas prácticas. Entonces, a continuación, mi compañera les va a contar al respecto. Muy bien. Ya para concluir la participación del día de hoy, queremos recomendarles algunos documentos, igual junto con los que les vamos a hacer llegar. Esta normativa es básica, que ustedes la conozcan, que ojalá la puedan tener a mano para que también hagan consulta y puedan informarse al respecto. Recuerden que cuando hablamos de derechos humanos, nosotros tenemos que trabajar de forma proactiva, desde la prevención. No esperar a que pase algo, sino que actuemos desde antes, previendo, identificando posibles riesgos y sobre todo trabajando porque a nivel de empresa existan esos mecanismos que le garanticen la seguridad, ¿verdad? Y que no le expongan al riesgo reputacional. Vamos a ver cuál es esa normativa. Gabriela, por mientras, completando la consulta que hacía don Orlando, que no se puede preguntar la fecha de nacimiento, porque él dice, está ampliando y dice que es que puede haber discriminación por la edad de la persona. Me imagino que es en los currículums. Es que justo eso era lo que necesitaba que me contara. Me imagino que es en el currículum, ¿verdad? Y efectivamente, un factor que podría ser discriminatorio es la edad, ¿verdad? Incluso hay datos y estadísticas que demuestran que muchas empresas empleadoras públicas y privadas, en este caso, cuando van a contratar personas, por ejemplo, de 40 años en adelante ya hay sus restricciones, ¿verdad? Entonces, tenés toda la razón. Ese puede ser uno de los factores que nos podría hacer entrar en un sesgo a la hora de reclutar. Entonces, si la empresa tiene la posibilidad, ¿verdad? Me parece que sería una buena práctica que pueden implementar, igual que el tema de la fotografía. Muy bien, ahí tienen el primer documento. Estos son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Esta es una norma de conducta a nivel mundial que habla precisamente de cuáles son las responsabilidades y consideraciones que todas las empresas deben tener en cuenta. También establece mecanismos para prevención y para la detección de riesgo, que es mucho de lo que queremos recalcarles el día de hoy. El siguiente documento, a ver si esto avanza. Ahí se salió la presentación. Si ustedes la tienen ahí en pantalla, ¿se me ayudan? Sí, ya la vamos a proyectar nuevamente. Perfecto.
Por mientras, Gabriela, que podemos, ok, ya está la presentación ahí. Ya estamos recibiendo también los correos de las personas, entonces todos estos documentos se los vamos a enviar, los que las expositoras nos están facilitando el día de hoy, para que todos lo puedan revisar con mayor detenimiento. Perfecto. Ok, una más. Ahí tenemos el siguiente documento. Este que está aquí es la norma ISO 26000. Esta norma es una norma internacional, es gratuita y brinda orientación a las empresas de cómo desarrollar una conducta responsable. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todos los ejes que componen la sostenibilidad, tanto la parte ambiental como la parte social, así como la parte de gobernanza. Estos son normas básicas que incentivan buenas prácticas y que además no riñen, como les decía al inicio, con la parte de negocio, con la parte comercial. Todo lo contrario, esta normativa va enfocada precisamente en hacer del respeto a los derechos humanos una ventaja competitiva, que desde el inicio que no exponga a las empresas a riesgos, que haga que las personas que trabajan con esta empresa, que las personas que consumen sus productos y sus servicios se sientan identificadas, se sientan respetadas, reconocidas, y a partir de ahí se satisfacen las demandas de clientes. Entonces, es muy importante que ustedes las puedan tener, que ustedes las revisen. Incluso hay a nivel nacional cursos que se hacen y que se ofrecen a algunas empresas acerca de la letra menuda ya de la norma, y ustedes pueden buscar en el mercado nacional y ojalá poder ahondar en el tema. Este es el último documento que en realidad ustedes lo encuentran en la web. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Probablemente ustedes, la mayoría los conocen. Estos vienen de la Agenda 2030, que es un compromiso a nivel internacional que firmó nuestro país en el 2015 y que desde el 2018 les comento que en el caso del sector público, la Contraloría General de la República ya está auditando. Y bueno, pues efectivamente a nivel país todavía tenemos muchísimo que avanzar. Si ustedes recuerdan el video que vimos al inicio, la muchacha que aparece al final, ella dice, el interés de esto es que nadie se quede atrás. Pues ese es el lema precisamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Trabajar temas de pobreza, trabajar temas ambientales, trabajar temas que permitan tener prosperidad a todas las personas. Y sobre todo, vuelvo y repito, que la contribución social, la dimensión social del desarrollo sostenible sea también un eje de ventaja competitiva para las empresas, para el bienestar de las personas, y que además no nos hipoteque el futuro, ¿verdad? Que todos y todas podamos acceder a un presente mejor y a un futuro que nos posibilite el desarrollo de proyectos de vida que tenemos en cuenta. Muy bien, aquí termina nuestra presentación del día de hoy. Igual les agradecemos muchísimo y revisamos si hay alguna otra consulta, comentarios, todo lo que ustedes nos quieran compartir por el chat. Se los agradecemos. Gabriela, por el momento ya no hay más consultas, todo quedó claro. Más bien agradecerle a usted y a Rebeca por la presentación del día de hoy, y esperamos tenerlas en más sesiones, ¿verdad? Para que ustedes nos puedan contribuir con todo este gran conocimiento que las dos poseen. Muchas gracias a ambas. Gracias a ustedes y muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, y antes de finalizar la sesión, quiero compartirles una encuesta en la que el INS va a mapear a su empresa para poder continuar desarrollando programas de apoyo. Acabo de compartirla en el chat de esta sesión. Por favor, es muy importante que la completen. Es muy fácil y rápida de terminar, y esto es para que nosotros podamos
continuar apoyándolos con los programas, las capacitaciones y demás acciones que estamos implementando en este año en contribución de todas las pymes. Invitarlos a las próximas charlas que tendremos. Les recuerdo que ahorita estamos trabajando con 4 programas para las pymes. Sería el programa de Infórmese en temas de negocio, también Infórmese en temas de seguros, sería también el programa de pymes proveedoras y por último el programa de pyme responsable y sostenible. Y adicional a esto tenemos también varios proyectos en camino que esto es en beneficio de su negocio, todo es completamente gratuito y muy importante todos sus aportes, por ejemplo con las encuestas, los comentarios y demás, porque a raíz de esas necesidades de ustedes es que nosotros trabajamos. Sin más, agradecerles a todos por la participación. Y